Confirmado, la boda de mi hijo fue ayer y todo cambió en casa. ¿Qué hizo mi nuera? La tarde del gran evento había llegado, un torbellino de emociones y promesas desbordadas llenando el aire. Los familiares y amigos se aglomeraban en el jardín, adornado con flores vibrantes que parecían danzar al compás de la música. Risas y susurros se entrelazaban en un ambiente que exudaba felicidad, pero había algo en el aire y una sombra, una inquietud apenas perceptible que se cernía sobre la celebración. Nadie podía imaginar lo que sucedería cuando la novia, Ana, finalmente hiciera su entrada. Ana, con su vestido blanco que caía como un río de satinados destellos, se adelantó con una mirada que parecía atravesar almas. Nada más cruzar la puerta, la atmósfera cambió drásticamente. La brisa fresca se volvió helada y el murmullo de la multitud se tornó en murmullos de asombro. ¿Qué llevaba en su interior? La intriga se podía sentir, como un golpe en el pecho. Después del sí, acepto, todo se volvió un torbellino. Ana pidió que la celebraran, que lanzaran flores no solo al aire, sino también a la vida. Pero lo que nadie esperaba, fue que en lugar de lanzar pétalos de rosa, comenzó a repartir cartas. Cartas desgastadas como si vinieran del pasado. Las familias se miraron entre sí, confundidas. ¿Qué estaban leyendo? Las palabras escritas eran rencorosas, secretos revelados que desnudarían las verdades ocultas bajo las sonrisas. El silencio se hizo denso, pesado. Aquello no era una boda en la que se unían dos familias, era un campo de batalla emocional. De repente vi a mi hijo, su rostro enrojecido mientras leía su carta. Sus manos temblaban. Este día tan esperado se había convertido en un torbellino de terror y traición. ¿Por qué lo hizo? La multitud comenzó a murmurar, palabras fragmentadas flotando en el aire como sombras. Miradas de desaprobación, miradas de shock, un juicio colectivo que ahogaba los gritos de felicidad. El estrépito fue interrumpido por un grito desgarrador, pero no recuerdo de quién era. En ese momento mis pensamientos se agolpaban, nuevos retos afloraban. Preguntas surgían como fuegos artificiales. ¿Qué secretos había desnudado Ana? ¿Qué sucedería ahora con mi familia? La tensión estaba por estallar. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas de ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me ves? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. El ambiente ya no era el mismo. La debacle acababa de comenzar. La noche prometía fricciones y revelaciones. ¿Podríamos salvarnos de esta tormenta que se avecinaba? ¿O los secretos de Ana estaban destinados a desequilibrar todo lo que conocíamos? El aire helado de la noche se colaba entre las risas de los invitados, que parecían cada vez más angustiadas. Las cartas en la mano de cada uno se convertían en pesadas cargas, amenazando con arruinar por completo la celebración. La música, antes animada, se desvanecía en notas discordantes mientras las miradas se posaban sobre Ana, quien permanecía ahí, casi impasible, como si esperara una reacción. La primera en reaccionar fue tía Marta, cuya voz temblante resaltó entre la multitud. Ana. ¿Qué significa esto? Su grito quebró el silencio tenso, y todos los ojos se volvieron hacia la novia. Era un momento decisivo. La atmósfera se cargó de anticipación, como la calma antes de un temporal. Ana, lejos de amedrentarse, alzó la mirada, desafiando no solo a tía Marta, sino a todos los presentes. Significa que los secretos no deberían permanecer ocultos. He decidido que este día, en lugar de flores, celebremos la verdad, dijo con una firmeza que resonó entre los asistentes. Su voz era clara, cada palabra caía como un golpe. Las cartas comenzaban a desempolvar historias que muchos preferirían olvidar. Unos vecinos intercambiaron miradas de desconfianza, otros murmuraban sobre antiguos escándalos familiares que habían sido enterrados por la vergüenza. Cada carta parecía ser una llave que abría una nueva puerta a un pasado que nadie deseaba revivir. Allí estaba el viejo amorío del tío Fernando con la señora de la esquina, el escarceo de la prima con uno de los amigos de la familia, y un par de secretos que amenazaban con desencadenar una tormenta aún mayor. El rostro de mi hijo, en un mar de emociones, iba de la confusión a la ira. Lo que había sido un momento de felicidad instantánea se transformó en una prueba de fuego para su matrimonio.
Ana a su lado poseía una determinación que escapaba de la comprensión de muchos. ¿Era esto un acto de amor o de venganza? La abuela Rosa, con lágrimas en los ojos, se levantó temblando. ¿Por qué, Ana? Estábamos aquí para celebrar, no para destruir. La tristeza en su voz era palpable, como si cada palabra apuñalara a los presentes. Esto había empezado como una boda y ahora todo se desmoronaba ante nuestros ojos. La angustia se podía sentir como una presión en el pecho. Ana no se movió, sus ojos fijos en la abuela. Porque la verdad jamás es destructiva. Es liberadora. Y en ese instante se produjo un silencio profundo. Algo en su declaración resonó con todos, pero también dejó un mar de interrogantes flotando en el aire. La cuestión no era solo acerca de los secretos. Era sobre la fortaleza que Ana había encontrado al desnudarse frente a todos. Sin embargo, no era solo Ana quien luchaba. Entre las miradas desconcertadas, percibí a mi hijo tambaleándose en el borde, luchando por encontrar sus palabras. Esto es una locura. Gritó finalmente, su voz rompiendo esa incertidumbre. Del fondo de la sala, una figura de la que todos habían olvidado se adelantó. Era el hermano de Ana, quien había estado ausente durante años. Su mirada era sombría, cargada de un silencio que hacía eco en las cabezas de todos. Si hemos de hablar de verdades, entonces seré el primero. El murmullo se intensificó, y el clamor previo se convirtió en un grito ahogado de incertidumbre. Nadie estaba preparado para lo que vendría a continuación. ¿Qué secretos escondía este nuevo personaje en la trama? ¿Estaba Ana a punto de desatar algo mucho mayor que el simple escándalo? La boda, convertida en un escenario de revelaciones, prometía más de lo que todos podían imaginar. Y en el corazón de la tormenta, mis pensamientos se agolpaban. ¿Podríamos encontrar la redención? ¿O nos hundiríamos todos bajo el peso de las verdades desveladas? El hermano de Ana avanzó hacia el centro de la sala, y su presencia, aunque inesperada, reverberó como un trueno en la tormenta. Las miradas se centraron en él, paralizadas en un silencio casi palpable. Miguel, con su cabello desaliñado y la barba descuidadamente crecida, había dejado su huella en la memoria colectiva como la mancha de un antiguo escándalo. Su regreso no solo revivió la sombra de su pasado, también recordó a todos lo volátil de sus decisiones. Si hemos de hablar de verdades, entonces seré el primero en confesar, continuó, cada palabra pesada como una losa. Aún no saben todo sobre Ana. Ella es más de lo que creen, y lo que oculta podría arruinar esta familia para siempre. El murmullo se tornó en susurros nerviosos. Las manos comenzaron a temblar, las cartas apretándose con fuerza mientras cada persona intentaba mantener su control. Ahora, la atención no solo recaía sobre Ana, sino que el fuego se deslizaba hacia Miguel, quien parecía dispuesto a incinerar todo a su paso. ¿Qué quieres decir con eso?, interrumpió tía Marta, su voz entrecortada por el miedo y la incredulidad. No puedes venir aquí, después de tanto tiempo, y arrojar acusaciones sin fundamento. Miguel sonrió, una mueca que congeló a los presentes. ¿Acaso no conocen la historia? Cuando Ana tenía apenas 15 años, yo la llevé a un camino oscuro, uno lleno de secretos que siempre he guardado por su bien. Creí que era lo correcto, que la protegería. Pero ahora veo que al hacer eso, solo le hice más daño. La revelación pendía en el aire, amenazando con desplomar a todos en un abismo de impredecibles consecuencias. Ana, cuyo rostro había estado marcado por la determinación, ahora mostraba una mezcla inconfundible de miedo y resentimiento. «Cállate, Miguel». «Es suficiente», gritó, la voz casi quebrada por la tensión. «No puedes hacer esto aquí. No así. Lo lamento, hermana. Pero la verdad necesita salir a la luz antes de que este acontecimiento se convierta en un desastre total», respondió él sin miramientos. Cada palabra cortante, cada respiración más pesada que la anterior. Mi hijo, que había estado en un estado de shock, finalmente pareció despertar de su letargo. «¿Qué tipo de secretos has guardado?», preguntó virando su cuerpo hacia Ana, buscando respuestas. La confusión en sus ojos era palpable, como si cada revelación lo alejara más de la Ana que pensaba conocer. Es complicado. Yo solo quería que estuvieras orgulloso de mí», dijo ella, sus palabras temblando, mientras luchaba contra las lágrimas. Justo cuando parecía que la atmósfera no podría hacerse más densa, una voz inesperada emergió del fondo. Era la abuela Rosa, con el rostro surcado de arrugas que reflejaban su angustia. «No, no puede ser cierto. Ana, por favor, ¿quieres explicarlo? No puedo seguir ignorando, no quiero perderte». Ana sintió la presión familiar crujir en su pecho,
y un nudo en su garganta se hizo presente. Abuela, lo que él dice es verdad. Pero no solo hay culpa y secretos, hay amor, hay conexiones, hay una historia que debemos compartir. El pánico comenzó a apoderarse de los rostros en la sala. Cada sonrisa se había desvanecido, cada mirada se quemaban con preguntas sin respuesta. Si lo que Miguel revelaba verdaderamente se concretaba, el vínculo familiar que habían construido, con todas sus imperfecciones, podría explosar en 1000 pedazos. Ana, por su parte, respiró hondo y agregó con firmeza: hoy no se trata de hacer daño, sino de sanar. Solo así podremos seguir adelante. El ambiente cargado de expectativas se quedó atrapado en un hilo tan fino que cualquier palabra equivocada podría romperlo. Los corazones latían, la tensión se podía cortar con cuchillo, y el final del cuento comenzaba a perfilarse, pero quién sabía si en realidad había salida o solo un profundo abismo. Entonces, de entre la multitud, alguien se puso de pie. Era un viejo amigo de la familia, cuya mirada traía consigo un secreto guardado desde hacía años. Ana, creo que es el momento de que todos sepamos la verdad, y lo que él está ocultando puede que te afecte más de lo que crees. Yo estuve allí aquella noche. La habitación quedó nuevamente en un silencio aterrador, y las demás voces se ahogaron bajo la cruda realidad que comenzaba a descubrirse. ¿Qué más podría salir a la luz? ¿Estaba realmente premonidos para el peso del pasado que se avecinaba? La tensión en la sala se podía sentir como electricidad en el aire. Todos los rostros giraron hacia el viejo amigo de la familia, Eduardo, quien les había servido de apoyo en tantos momentos difíciles. Pero ahora su revelación era un volcán a punto de estallar. Nadie se atrevía a romper el silencio, temerosos de lo que podría surgir. Ana lo miró fijamente, su cuerpo se tensó mientras su mente revivía recuerdos de aquella noche que jamás había podido olvidar. ¿Qué sabes tú, Eduardo? Preguntó su voz vibrante y llena de miedo. Su corazón latía como si estuviera tratando de escapar. Lo vi esa noche en la que Miguel y tú desaparecieron. No era solo un juego. Había algo más, algo peligroso, respondió Eduardo lentamente, como si cada palabra tuviera el peso de una carga que llevaba demasiado tiempo. Nunca quise decirlo, no quería que el pasado te atormentara. Pero hoy siento que no tengo opción. Los murmullos entre los presentes comenzaron a expandirse como fuego. Ana sintió que el sudor perlaba su frente y aunque intentaba mantener la compostura, sus manos temblaban ligeramente. El pasado la estaba alcanzando y con él, la sombra de lo que había ocultado durante tanto tiempo. Eduardo, por favor, suplicó Miguel, aunque su voz no tenía la fuerza suficiente para detener la tormenta que se avecinaba. Esto no es el lugar ni el momento. Lo que pasó fue un accidente, algo que no, Miguel, interrumpió Ana de repente, su voz ahora firme como una roca. Necesitamos enfrentarlo. Es hora de que todos conozcan lo que realmente ocurrió aquella noche. No puedo seguir llevando esta carga. Los ojos de su abuela se ampliaron, llenándose de una mezcla de horror y tristeza. No me digas que en serio ha llegado a esto, murmuró. Lo que pasó fue un error. Un pequeño error que se convirtió en un gran secreto, dijo Ana, apretando los labios. Estuvimos en un lugar equivocado con las personas equivocadas, y eso nos marcó a ambos para siempre. ¿Estás diciendo que Miguel tuvo la culpa? Preguntó tía Marta, casi susurrando, pero su temor llenaba la sala. No fue así, no lo diría, dijo Ana, su mirada fija en la mesa. Era como si todo su ser se preparara para un juicio, y en el fondo, sabía que no todos estarían de su lado. Fue un grupo, casi una secta, nos convencieron de que lo que hacían era normal. Pero no lo era. Y lo que vi, lo que Miguel vio nos ha perseguido desde entonces. El rostro de Miguel se tornó más pálido. Ana, debes tener cuidado con tus palabras, murmuró, la preocupación dibujándose en su voz. No queremos que te expongan más. Esto no es el momento adecuado, pero ya no había marcha atrás. Eduardo asintió, dispuesto a compartir lo que sabía. Ana, aunque lo que se diga pueda doler, puede que sea tu única forma de liberarte. Tienes que decir la verdad, no solo para ti, sino para todos nosotros. Un silencio ensordecedor llenó la habitación. El miedo se alojó en los corazones de sus familiares, pero Ana sintió que su determinación iba creciendo. Está bien, comenzó respirando hondo, estoy lista para finalmente hablar y dejar que todos sepan lo que realmente pasó. Si esto me costará la familia, lo aceptaré, pero ya no quiero vivir en esta sombra. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió abruptamente. La figura de su hijo entró pálido con los ojos desorbitados. Mamá, acaba de ocurrir algo increíble. Te necesito.
No puedo mantenerlo en secreto más tiempo. La verdad está a punto de estallar de una manera que no esperabas. La mirada de Ana se intensificó. La historia apenas comenzaba a suceder, y cada vez estaban más cerca de revelar la verdad. ¿Qué más secretos surgirían? ¿Podría la familia soportar lo que se avecinaba? Un nuevo giro de eventos que podría cambiarlo todo. La incertidumbre se cernía sobre ellos, y Ana comprendió que en ese momento su vida jamás volvería a ser la misma. La tensión se palpaba en el aire y la confusión se mezclaba con el miedo. El rostro de Ana palideció más al escuchar las palabras de su hijo, quien ahora estaba frente a ella como un niño asustado, pero con una verdad tremenda en sus ojos. Su nombre era Pablo, y lo que había presenciado se reflejaba en su expresión, atormentada y grave. ¿Qué sucedió, Pablo? La voz de Ana tembló, sus manos apretadas en forma de puños. El corazón se le subía a la garganta, mientras los murmullos de la familia resonaban como un eco lejano. Fue en el bosque, mamá. Ellos estaban allí. Te juro que vi la ceremonia. Estaban haciéndolo de nuevo. La boda. Pero no era normal, mamá, era horroroso. Llevaban unas máscaras blancas, como si estuviesen en un ritual, exclamó Pablo, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Ana sintió un nudo en su estómago. Esa referencia al bosque, esa región que había evitado recordar, la llevó a un estado de alerta. Recordó el lugar donde todo había comenzado, donde una parte de su alma se había perdido y nunca regresó. ¿Qué tipo de ceremonia, Pablo? ¿Qué viste? Era como una boda, pero había gritos, risas que no eran normales, como si se burlaran de algo. Y luego la música, su voz se quebró, incapaz de seguir. Los murmullos en la sala se intensificaron, la incredulidad empezaba a dar paso al horror. Miguel, su socio en la vida y en las peores decisiones, se acercó a Pablo. ¿Qué música? ¿Eran ellos? ¿El grupo al que fuiste? Tienes que decirme. Insistió, temeroso de que lo que su hijo revelara lo arrastrara de nuevo a un pasado que había estado intentando olvidar. Era esa melodía que nos hacía sentir tan alegres. Pero había algo maligno en eso. La última vez que escuché esa canción fue la noche en la que desaparecimos, en que todo cambió. No era solo un grupo, era un culto, y ahora están volviendo, proclamó Pablo, su voz resonando con angustia. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Recordaba esa melodía. La misma que le había traído tanto placer y tanto dolor al mismo tiempo. Era el hilo que unía su pasado con el presente, una cuerda que nunca había logrado cortar. ¿Cuánto tiempo más están dispuestos a mantener esto en secreto?, preguntó de repente Eduardo, su voz temblaba por la gravedad del asunto. La preocupación cada vez más evidente en su rostro. No podemos permitir que se repita. Ana, tú y Miguel tienen que estar listos para enfrentar esta verdad juntos. La respiración de Ana se hizo pesada. Miró a su hijo, a su pareja, luego a su familia. Hemos callado demasiado tiempo. El miedo solo nos ha hecho más vulnerables. Pero si el culto ha vuelto, no estoy dispuesta a quedarme de brazos cruzados. El rostro de su abuela se tornó más sombrío. Te lo advertí, Ana. No te involucres. Pero parece que has decidido entrar de nuevo al fuego. Ana apretó los dientes, sintiendo la determinación subir por su pecho. Esa noche no solo nos marcó a nosotros. También afectó a cada uno de ustedes. Ya no es solo nuestro secreto, esta familia tiene que enfrentarlo juntos. Sudor corría por su frente mientras se sentía atrapada entre las sombras del pasado y la presión del presente. La familia comenzó a discutir, los murmullos subían de tono, infundiendo la habitación con un caos que reflejaba su estado interior. Déjenme hablar, gritó Pablo, haciendo que todos se callaran de golpe. Sé lo que vi, y no puedo mantenerlo en secreto. Lo que ocurrió esa noche está relacionado con lo que está sucediendo hoy. Hay algo más, hay un nombre. Alguien a quien he escuchado mencionar en sus reuniones. Y lo peor de todo es que uno de ustedes lo conoce. El silencio volvió a descender sobre ellos como una carga, pesada e implacable. Ana sintió que su pecho se comprimía con intensidad. La mirada de cada uno se dirigía a ella, ansiosos, expectantes. ¿Qué nombre es ese, Pablo? Dímelo. Exigió, su voz resonando en el aire tenso. Ese nombre es el tuyo, mamá. Te buscan. Y esta vez, no se detendrán hasta obtener lo que quieren. Una ola de terror invadió a Ana, el pánico se desató en su pecho.
La verdad, esa que había temido durante tanto tiempo, ahora estaba cada vez más cerca. ¿A qué se refería su hijo? ¿Qué vendría después? ¿A dónde los llevaría todo esto? La conexión entre su pasado y el presente era más profunda y peligrosa de lo que jamás había imaginado, y una nueva pregunta surgió, temblando en el aire: ¿estaría la familia dispuesta a enfrentar juntos lo desconocido? ¿O la sombra del secreto volvería a consumirlos? Ana sintió que el mundo se le venía encima. Las paredes de la habitación parecían cerrarse a su alrededor mientras los ecos de las risas macabras resonaban en su mente. El rostro de Pablo, sus ojos suplicantes y la presión de su familia la rodeaban, pero no podía pensar con claridad. «No puede ser», murmuró. Fue como si alguien le diera un golpe en el pecho, haciendo que se tambaleara. Las palabras de su hijo resonaban como un tambor en su cerebro. «¿Cómo? ¿Por qué me buscan?» Miguel, visiblemente angustiado, tomó la mano de Ana con fuerza. «Debemos salir de aquí. No podemos quedarnos en un lugar tan...» La palabra se quedó atascada en su garganta, pero todos sabían que se refería al peligro inminente que acechaba en las sombras. Ana miró a su alrededor. La familia se había convertido en una sala de juicio silenciosa, todos los ojos puestos en ella, todos esperando respuestas que ni siquiera tenía. «Dame un momento», dijo con un hilo de voz casi imperceptible. Se apartó un poco buscando aire en el caos. En su mente imágenes del bosque comenzaron a aparecer, cada instante temeroso, cada vez más vívido. La casa familiar, la música que atendía ecos de la risa bananera, y por último, aquel grito desgarrador que había cortado la noche en dos. El eco de lo que nunca debí olvidar está volviendo de nuevo, pensó. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Pablo. Su voz apareció como un susurro entre el estruendo de su ansiedad. «No. No lo estoy», respondió Ana, su voz salía más fuerte de lo que había anticipado. «No estoy bien porque hemos dejado que este monstruo regrese. Cada uno de nosotros está involucrado en esto, y es hora de descubrir hasta dónde llega el engaño». «¿Qué quieres decir?», interrumpió su abuela, cada palabra impregnada de desconfianza. «Sabes que hablar de esas cosas es peligroso». Ana sintió que la sangre se le subía a la cabeza. «Lo sé, abuela. Pero si no hacemos algo, ellos vendrán. Vendrán por nosotros. Vendrán por mí. Frentes a todas nuestras preocupaciones, todos nuestros secretos. No vale la pena arriesgarlo todo por lo que hace años escapamos», añadió Eduardo, cruzando los brazos con una actitud defensiva. «La curiosidad solo trae más dolor». Con una punzada en el pecho, Ana se dio cuenta de que la familia estaba dividida, y su pánico era palpable. Si este culto ha regresado como dice Pablo, es posible que ya estén más cerca de lo que creemos. Necesitamos armarnos de valor, no huir. Las miradas de temor en la sala se transformaron en algo más profundo, una consternación colectiva. Ana supo que tenía que actuar, que debía descubrir la conexión entre su familia y el oscuro secreto que las sombras del pasado traían de vuelta. «Escuchen, no podemos escondernos más. Respecto a la ceremonia de Pablo. Esa música, esos rituales, todo está vuelto a la vida para nosotros. No hay escapatoria de esta historia», sugirió Ana, notando que sus propios latidos se aceleraban como si su cuerpo también exigiera respuestas. «Pero, mamá, ¿dónde comenzamos?». «Todo esto es confuso», interrumpió Pablo, tratando de encontrar un rumbo en la tormenta emocional que los rodeaba. La angustia lo transformaba en un chico de nuevo, perdido en una pesadilla. Ana respiró hondo. «Hay un lugar. Debemos regresar al bosque. Allí encontraremos las respuestas. La ceremonia se llevó a cabo allí, y si esta música ha vuelto, el ritual también. Debemos enfrentarlo». El aire se volvió pesado con incredulidad. Nadie podía imaginar volver a lo que creían haber dejado atrás. Ana sintió la presión en su pecho, pero sabía que esta era la única manera de romper el ciclo de miedo y secretos. «No podemos dejar que decidan por nosotros. Es nuestro momento de tomar el control», exclamó, dispuesta a luchar contra lo que fuese necesario. Pablo y Miguel se miraron, dándose cuenta de que no podían evitarlo más. A pesar del temor, había una chispa de determinación en sus miradas. «Está bien», dijo Miguel, buscando el apoyo de la familia. «Haremos esto juntos. Pero necesitamos un plan, Ana». Asintió, pero en su interior, la vieja herida le gritaba con un eco aterrador: ¿realmente podían afrontar lo desconocido? Mientras la bruma de la incertidumbre se asentaba sobre ellos,
sabía que el bosque guardaba más secretos de los que todos podían imaginar, y entonces, un sonido, un leve pero claro silbido, atravesó la habitación. Era como si una presencia, una sombra de lo que acechaba, estuviera muy cerca. Miró a su familia, el miedo brillando en sus ojos. Aquello era solo el comienzo. ¿Qué significa eso?, preguntó Eduardo, su voz temblando. Ana mantuvo su mirada fija en la puerta. No lo sé, pero siento que no estamos solos y lo que sea que está esperando, pronto se revelará. La atención se enfocó en la entrada mientras la tensión en el aire aumentaba, como un tambor en la distancia, preparando el escenario para algo escalofriante por venir. El silbido se volvió más intenso, casi como un llamado. Ana sintió que las paredes temblaban, y la inquietud creció en su pecho. Si no estamos solos, repitió, aunque sus palabras sonaban más como una súplica que como una advertencia. Todos contuvieron la respiración, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿Qué estamos esperando?, preguntó Miguel con un tono que mezclaba desafío y temor. Si es peligroso, necesitamos saber lo que debemos hacer, y hacerlo rápido. Ana asintió, su mente rebosante de recuerdos oscuros. Primero, debemos revisar el viejo cobertizo en el fondo del jardín. Hay cosas ahí que nunca debieron ser olvidadas. ¿El cobertizo? Ese lugar tan. La abuela hizo una pausa, como si temiera pronunciar en voz alta lo que todos ya sabían. ¿Cargado de recuerdos oscuros y amenazas? Sí, respondió Ana mientras giraba hacia la puerta, precisamente allí. Si recordamos lo que sucedió en ese lugar, podremos entender lo que está pasando ahora. No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados, añadió Pablo. Sus manos temblaban de nervio, pero en su voz había un inquebrantable deseo de acción. Sin perder tiempo comenzaron a moverse. Ana lideraba la marcha, sus pasos resonaban en el suelo como si fueran un eco de tiempos pasados. Su intuición la guiaba y con cada paso, el silencio en la casa se hacía más palpable, amenazador. Las sombras parecían alargarse, adquiriendo formas que podrían engañarse con los recuerdos, pero también con el nuevo terror que se avecinaba. Al acercarse al cobertizo, el corazón de Ana latía con fuerza. Recordaba cada rincón, cada fugaz destello de luz que había iluminado sus días de infancia. Pero también los gritos, aquellos gritos. Ella apretó los dientes al arrastrar la vieja puerta de madera que chirriaba, como si también ella temiera el despertar de algo dentro. El cobertizo estaba repleto de objetos olvidados y recuerdos desvanecidos. Arañas tejían sus telarañas en las esquinas, como si fueran testigos de secretos que nunca se debieron contar. Ana se acercó al viejo baúl que siempre había estado allí, cubierto de polvo y telarañas, pero que el tiempo no había logrado descomponer. ¿Qué hay dentro, mamá?, preguntó Pablo casi con un murmullo. Veremos, respondió Ana, mientras levantaba la tapa. Las bisagras se quejaban, quejidos de un pasado que se negaba a morir. Cuando la abrió, el interior reveló viejas fotos descoloridas, cartas marcadas por el tiempo y un pequeño objeto que brillaba débilmente a la luz de la linterna. Era un medallón. Ana lo tomó entre sus dedos, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Algo estaba muy mal, la luz temblaba, iluminando un símbolo que reconoció al instante. Era el mismo que había visto en sus pesadillas. Miró a su familia, sus rostros reflejando confusión y miedo. Este medallón pertenece al culto. Debí haberlo destruido hace años, musitó, sintiendo un torrente de emociones. Ellos quieren que volvamos. ¿Qué significa eso?, preguntó Eduardo, su voz un hilo de angustia. Eso significa que ellos están aquí observando, dijo Ana, su voz firme a pesar del caos en su corazón. No tenemos tiempo que perder. Debemos descubrir cómo liberarnos de su control antes de que sea demasiado tarde. Un fuerte golpe resonó en la puerta del cobertizo, como si alguien o algo estuviera intentando entrar. El sonido se asemejaba a un tambor, retumbando en sus mentes. ¡Rápido! ¡Salgan de aquí!, gritó Miguel, empujando a Pablo hacia la salida. Mientras Ana guardaba el medallón con rapidez, la familia corrió hacia la casa, pero cada paso que daban parecía atraer más sombras a su alrededor. Ana sentía una mezcla de pánico y adrenalina, pero dentro de ella ardía un fuego de determinación. Tenían que resolver el misterio y enfrentar a los que volvían por ellos. Sintiendo que el tiempo se les escapaba, Ana se volvió hacia su familia. El ritual debe llevarse a cabo al anochecer. Necesitamos encontrar ese lugar antes de que el sol se ponga, o lo que sea que haya despertado no se detendrá. ¿Y si no encontramos lo que buscamos?, cuestionó Pablo, tembloroso. Ana le tomó la mano, apretándola con fuerza. Entonces debemos prepararnos para hacer frente a lo que venga.
La única otra opción es rendirnos, y no es algo que haremos no hasta encontrar la verdad. Las puertas de la casa se cerraron de golpe, como si un viento invisible hubiera soplado. Todos se giraron, sabiendo que el verdadero horror apenas comenzaba. ¿Qué otras revelaciones retenía el bosque y qué harían al respecto? Mientras la inquietante oscuridad comenzaba a descender, Ana sabía que pronto tendrían que enfrentarse a algo mucho más profundo y aterrador. Ana apenas podía pensar. El medallón seguía ardiendo en su mano, y el frío metal parecía pulsar con vida propia. Rápido a la sala, ordenó, tirando de Pablo y llevando al resto de la familia tras ella. Era ahora o nunca, todo dependía de ellos. Cruzaron el pasillo, pero un eco distante comenzó a resonar por la casa, como un susurro terrible que parecía burlarse de su carrera. Ana, la voz de Eduardo se quebró al mirar por la ventana. «Mira». Al asomarse, una bruma oscura se arremolinaba en el jardín, devorando silenciosamente las sombras. «Viene hacia aquí», susurró Miguel, su rostro pálido reflejaba la desesperación. «No podemos quedarnos aquí», dijo Ana, presionando el medallón contra su pecho. «Debemos encontrar el altar. Esa es la única forma de romper con ellos». «¿Pero dónde está?», preguntó la abuela, sus ojos llenos de miedo. Ana cerró los ojos, dejando que los recuerdos fluyeran. El patio trasero, un camino enredado de árboles y piedras. Al final del jardín. Donde derramamos la última gota de sangre para sellar el pacto. La palabra sangre resonó en el aire como una amenaza. ¿Sangre? ¿Te refieres a lo que hicieron? Miguel la miró con incredulidad. Ana, eso es necesario, dijo Ana con un brillo decidido en sus ojos. Si queremos detener esto, debemos hacer lo que se nos pidió. Un sacrificio, una entrega. El medallón seguía caliente y ella podía sentir nuevamente la intensa energía que transcurría por su sangre. No. Gritó Pablo, sus manos temblando. No quiero sacrificar a nadie. No así. Ni yo, murmuró la abuela. Sin advertirlo, una sombra oscura se deslizó detrás de ellos, una forma difusa agarrada a las paredes como si estuviera viva. Vamos. Ana se lanzó hacia la puerta que conducía al patio, pero no antes de escuchar un grito desgarrador que provenía de la cocina. Eduardo, no te quedes atrás, ordenó, sus pies retumbaban sobre el suelo de madera. Cuando llegaron al patio, el aire se sentía denso, cargado de una pólvora invisible. La bruma avanzaba, como si el jardín respirara con un propósito oscuro. Ana se detuvo y con el corazón latente apuntó hacia lo que había sido el altar. Allí. Debemos llegar allí. Es nuestra única opción. A medida que se acercaban, el símbolo del medallón comenzó a brillar con un fulgor inquietante, como si respondiera al llamado de las sombras. ¿Lo ves? Ana se detuvo mirando a su familia. Es como si estuvieran esperando que lo hiciéramos. ¿Y si no funciona?, cuestionó Miguel, con la voz llena de angustia. Ana se giró hacia él, el hogar que una vez fue refugio ahora parecía un laberinto de espanto. No lo sé. Incluso puede que no estemos destinados a sobrevivir esta noche. Pero no podemos quedarnos aquí. El miedo jamás ha detenido a lo que acecha. Debemos encarar lo que hay en nosotros, aunque nos cueste la vida. Un grito repentino resonó, esta vez más cerca. Las sombras los rodeaban, y un frío antagónico se arrastraba sobre su piel. Ana apretó el medallón con fuerza. Vamos, el altar estaba cubierto de maleza, pero allí estaba, intacto. La oscuridad parecía detenerse a su alrededor mientras se acercaban. Ana se arrodilló y miró a su familia. Debemos unir nuestras voces, recordar lo que hemos olvidado. Hay un poder en nuestros ancestros que debemos invocar. Miguel la observaba, su expresión entre la duda y la aceptación. ¿Realmente crees que lo conseguiremos? ¿Salvaremos a todos? Necesitamos creer, respondió ella, sintiendo como sus manos comenzaban a temblar. La bruma estaba tan cerca ahora que podía ver figuras destacando en ella, ojos que brillaban con hambre. Centrémonos en nuestro amor, en nuestra familia. La tensión aumentó. La sombra se agachó convertida en rasgos vagos, intentando atrapar lo que alguna vez fue luz. Ana sabía que el tiempo se acababa. Por el pasado y por nuestro futuro empezaron a murmurar los cuatro, formando una cadena. Pero antes de que pudieran terminar, un estallido de luz y oscuridad tuvo lugar. El agua comenzó a agitarse bajo sus pies, y de ella apareció un grito agudo que retumbaba en sus oídos. Ana sintió que la realidad se desvanecía. Y justo cuando estaba a punto de perder el control, un rostro familiar emergió de la sombra.
¿Por qué volvieron? Preguntó una voz que heló la sangre. Era la figura de alguien que ella nunca hubiera querido encontrar en aquel lugar. Todo su mundo se tambaleaba. No vengan aquí. Gritaron los ecos de su infancia. Pero era demasiado tarde. La oscuridad había llegado a reclamarlos. Ana no podía apartar la vista de la figura oscura que se erguía ante ellos. Era como si el tiempo se hubiera detenido, su corazón latía con cada respiración, y el medallón en su mano emitía un suave resplandor, como si intentara comunicarle algo vital. La familiaridad del rostro la golpeó con una fuerza indescriptible. Era Laura, su prima, quien había desaparecido misteriosamente años atrás. ¿Laura? ¿Eres tú? Logró pronunciar Ana, la voz casi ahogada por el terror. Laura sonrió, pero había algo perturbador en su expresión, como si fuera un reflejo distorsionado de la persona que alguna vez había amado. Sí, Ana. He estado esperándote. Todo este tiempo, la bruma oscura que rodeaba el altar parecía escuchar sus palabras, retorciéndose como un animal ansioso. Los murmullos que resonaban a su alrededor crecían en volumen, llenando el aire con ecos del pasado. Anhelos, desesperaciones, promesas incumplidas. ¿Por qué has vuelto? Preguntó Ana, aún aturdida. Recordaba las risas compartidas, los juegos de infancia, pero ese recuerdo ya no se sentía seguro. ¿Tú no estás bien? No, querida, dijo Laura con voz suave pero firme. Estoy mejor que nunca. No te he devuelto a la vida para observarte desde la oscuridad. He venido a mostrarte la verdad. La oscuridad aumentaba, una sombra voraz ansiosa por devorarlas. Ana sintió que el medallón comenzaba a quemarle la piel. No debemos quedarnos aquí, gritó mirando a su familia, quienes estaban paralizados por la confusión y el miedo. Eduardo. Miguel. Pablo. Exclamó, sintiendo cómo la desesperación crecía en su interior. Tenemos que unirnos, pero Laura no se movió, estaba allí, impasible y resplandeciente, disfrutando del caos que había desatado. No entiendes, Ana. Ustedes son la clave. Solo un sacrificio puede romper el ciclo, proclamó, extendiendo los brazos como si invocara al viento. Tú tienes el poder para liberar a todos los que están atrapados. ¿Quieres renunciar a ello? Ana sintió la presión del medallón aumentar, un flujo ardiente que recorrió su brazo. Su mente gritaba que todo era una trampa, pero el deseo de salvar a su familia crecía. ¿Sacrificio? ¿A quién? Preguntó, el nudo en su garganta era casi insoportable. ¿No lo sabes? La risa de Laura era fría como el acero. Tú misma, Ana. Solo tú puedes marcar la diferencia. Tu sangre es el precio que deben pagar. Las palabras se hundieron en sus pensamientos como astillas humeantes. Miguel y Pablo comenzaron a retroceder, los rostros desencajados por la revelación. No, tú no puedes hacer eso. No lo harás, dijo Pablo entre sollozos. No puedes dejar que esto te consuma. ¿Y qué eliges entonces? ¿Dejar que la oscuridad se lo lleve todo? La risa de Laura resonaba, una melodía macabra. Solo tienes una oportunidad. O lo haces tú, o habrá más que pagarán el precio. Ana miró a su familia, el sudor frío empapaba su frente. El medallón brillaba intensamente, infundiéndole valor y terror a la vez. No puedo dejar que esto suceda, musitó, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La sombra a su alrededor se agazapó, acechante e interminable. Ella podía escucharlos, esos ecos ansiosos, deseando liberarse. La tensión se hacía palpable como si el aire estuviera a punto de estallar. Entonces Denis, su hermano pequeño, apareció entre la neblina, su rostro inocente y vulnerable, pidiendo ayuda. Déjalo, por favor, Ana. No lo hagas. Imploró. No le des poder a la sombra. El corazón de Ana se detuvo. En ese momento comprendió que no era solo su vida lo que estaba en juego, sino también el futuro de su familia. La luz del medallón casi la cegaba, el tiempo se detuvo una vez más. ¿Qué harías tú? Preguntó, su voz apenas un susurro. Una sombra se interpuso entre ella y Denis, entonces un miedo indescriptible la invadió. Las luces parpadearon y el frío la envolvió. La oscuridad estaba ganando y Ana debía decidir. Justo cuando creía que lo había resuelto, el medallón comenzó a latir furiosamente. La pregunta flotaba en él. Aire, ¿estaría dispuesta a sacrificarlo todo por salvar a quienes más amaba, o su historia terminaría hecha añicos entre las sombras? La tensión en el aire era insoportable.
Ana sabía que el tiempo se le escapaba, y con cada segundo, la sombra oscura se hacía más fuerte, más insistente. Las palabras de Laura resonaban en su mente. Sacrificio. La vida de su familia, el futuro de su hijo, todo dependía de esa decisión aterradora. ¿Por qué, Laura? ¿Por qué buscas que me sacrifique? Ana sintió un nudo en la garganta, cada frase era un peso sobre sus hombros. Porque tú eres la clave. Y el culto espera, respondió Laura, su rostro sugiriendo una verdad oscura que parecía arrastrar el alma de Ana hacia las profundidades. Las risas macabras que llenaban el ambiente eran como cuchillos, cortando la ilusión de seguridad que había intentado construir en su familia. Pablo, con los ojos llenos de terror, se interpuso entre Ana y la sombra que acechaba. No permitiré que lo hagas, mamá. Juntos podemos enfrentar esto. La oscuridad no nos ganará, exclamó, la valentía chispeando en su voz. Ana sintió como la esperanza renacía en su corazón. Tienes razón, Pablo. No tengo que hacerlo sola, dijo, alzando la mirada hacia su familia. No voy a permitir que el miedo me controle. Juntos somos más fuertes que cualquier sombra. Las miradas de su familia se unieron en un solo frente. Miguel tomó la mano de Ana, mientras que la abuela Rosa y Eduardo se posicionaron junto a ellos, creando un escudo de amor contra la oscuridad. Estemos juntos en esto, no dejemos que hablen por nosotros, resonó Miguel, infundiéndoles fuerza. La sombra comenzó a retorcerse, como un animal herido ante la determinación del grupo. No pueden deshacer lo que han hecho, susurró Laura entre risas macabras, a medida que el aire se tornaba frío. El medallón, aún en manos de Ana, comenzó a brillar intensamente como si respondiera a su desafío. ¿Qué es lo que quieres? Gritó Ana sintiendo que la energía vibraba a su alrededor. No tengo miedo, y no les permitiré que destruyan lo que somos. En ese instante, un estruendo resonó como un trueno. La oscuridad delante de ellos se fragmentó, y los ecos de risa se transformaron en gritos de agonía. El medallón brillaba más que nunca, iluminando la verdad que había quedado oculta en la penumbra. Ven, unámonos. Podemos romper el ciclo del miedo. La sangre no es el sacrificio, sino nuestra unión, pronunció Ana, la voz firme, resonando con cada latido en su pecho. Por nuestra familia, por nuestra historia, el amor siempre prevalecerá. Con un movimiento decidido, todos se tomaron de las manos, formaron un círculo donde el amor y la valentía brillaban como un faro. Una ola de energía recorrió sus cuerpos, enviando chispas de luz hacia la sombra. Las risas grotescas se transformaron en gritos desgarradores mientras la oscuridad comenzaba a desvanecerse, su fuerza debilitada por la unión inquebrantable de la familia. Esto es solo el comienzo, Ana. No lo olvides. Resonó la voz de Laura, pero el eco se desvaneció en la nada. Con cada palabra Ana sentía que la presión aumentaba en el medallón, pero, al mismo tiempo, notaba el poder transformador de la verdad. Las sombras se disiparon lentamente hasta que solo quedó silencio. Cuando la luz finalmente calmó al caótico ambiente, la familia se encontró en el altar donde antes habían enfrentado su mayor miedo. La neblina oscura se disipaba, dejando paso a una brisa suave, y el medallón, una vez brillante, cayó de la mano de Ana, ahora opaco pero lleno de significado. Ana respiró hondo, sintiendo que una carga se había aliviado de su pecho. Lo hemos hecho. Nos hemos liberado. Las miradas de su familia reflejaban el alivio y el amor que ahora los unía más que nunca. Nunca más ocultaremos la verdad. A partir de ahora enfrentaremos los desafíos juntos, pronunció Ana, sintiendo como su corazón palpitaba con esperanza. Un nuevo amanecer se dibujaba en el horizonte. La familia se abrazó, los ecos de risas y susurros llevándose consigo la oscuridad del pasado. Habían superado una tormenta, habían enfrentado sus miedos y descubrían la luz en él. Proceso. Siempre juntos, dijo Edward, abrazando a Ana, quien ahora sabía que la verdad era su aliada, no su enemiga. Así, con corazones repletos de amor y un nuevo propósito, se marcharon hacia la casa, dejando atrás el miedo que por tanto tiempo había imperado en sus vidas. La vida les ofrecía nuevas oportunidades, nuevas historias. Ana ya no era solo una mujer atada a secretos, ahora era una madre fuerte, una guerrera dispuesta a proteger a su familia, y sabía que pase lo que pase, juntos podían vencer cualquier adversidad. ¿Y tú? No esperes ni un segundo más, suscríbete inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a esta comunidad. Cuéntame en los comentarios qué te ha parecido esta increíble conclusión y lo que piensas que pasará después.
Comparte este vídeo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se enfrentó esta familia a la oscuridad. Gracias por ser parte de esta gran historia.